Notóptera o Grilloblatodea. Este orden no existe en México, entonces no se preocupen por irlo a colectar. Bueno, si lo van a ir a colectar, me invitan, me pagan y los acompaño con mucho gusto. Los pueden encontrar en Canadá, en Japón y en Rusia. Los encuentran por arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en zonas frías. Prácticamente debe de estar, está nevando, y, y en cuevas. Esas características deben de tener para poderlos encontrar. Otra vez, en México no existen, pero si tienen todo el gusto de invitarme a irlos a colectar con ustedes, con mucho gusto les acompaño. Entonces, Grilloblatodea. En Grilloblatodea no tenemos un carácter en particular para decir, estamos hablando de Grilloblatodea. No, no existe nada. Es un conjunto de caracteres el que nos va a decir que estamos hablando de un Grilloblatodea. En primera, sus patas. Sus patas son corredoras y tienen antenas multiarticuladas, como en el caso de los Blatodea. Héctor ya nos acaba de mandar unas imágenes con alas hacia la parte delantera. Ahorita si quieren lo checamos. Gracias, Héctor. Ya me perdí. ¿Dónde ando? Aquí. Tiene la cabeza prognata, como en el caso de los Dermaptera. Esas mandíbulas. Son apterigota, como en el caso de los Tisanura. Cuando hablamos de ápteros de apterigota, hicimos la descripción o la peculiaridad de ellos. Cuando hablamos de apterigotas, son aquellos organismos que nunca hemos encontrado su desarrollo olar, ni en su ciclo de vida, ni en el ciclo evolutivo o en su desarrollo evolutivo. Nunca hemos encontrado, los hemos encontrado con alas. En odonatos, blatodeos, en lo que ustedes gusten, durante su ciclo evolutivo hemos encontrado organismos alados o algún elemento o alguna parte de su desarrollo tiene alas. Por ejemplo, en los formícidos, que los de, en, en los formícidos, solo los reproductores van a presentar alas y por un instante. En el caso de Isóptera también van a presentar alas y solo un instante. Esos casos se les denomina ápteros. En el caso de Protura, Diplura, Colémbola, Artignata, Singentoma, que nunca hemos encontrado alas, ni a lo largo de su desarrollo evolutivo, ni en su desarrollo de vida, a eso les denominamos apterigotas, o apterigotas. En el caso de Grilloblatodea, nunca les hemos encontrado alas, nunca hemos encontrado un fósil alado. Por consiguiente, le denominamos apterigota. Pero al encontrarse entre dos grupos ápteros, si ustedes ven la filogenia, los Grilloblatodea se encuentran dentro del grupo de Blatodea, Matodea, Phasmida, Dermaptera. Está entre esos cuatro grupos. Por consiguiente, le tenemos que denominar áptero. Pero otra vez, en la literatura lo van a encontrar como organismos ápteros o apterigota. Y les hago esta aclaración porque muchas veces dicen, no, es que mi profesor dijo que son ápteros, no, es que mi profesor dijo que era apterigota. No, dependiendo la filogenia y dependiendo el especialista o el que está haciendo la descripción, le va a determinar áptero o apterigota. Pero ustedes ya saben cuál es la diferencia de cada una de ellas. Entonces ya no tiene ningún problema para especificárselo a otra persona. Y tiene otro carácter primitivo, que es el ovopositor de la hembra en forma de espada. ¿Se acuerdan de esos ortópteros cuando vimos el ovopositor? Que se veía muy grande y curvo. De esa semejanza es, lo que están viendo en la imagen es una hembra y vean su ovopositor. Tiene dos valvas y una central. Y lo mismo que hacen los ortópteros, esas dos valvas las entierran, las abren
y con la central dejan caer los huevecillos como si fuese una resbaladilla. Ese es un carácter primitivo. Si se fijan, los Grillo-Blatodea es un conjunto de caracteres primitivos. No existe uno en particular para decir, este es un Grillo-Blatodea. No, aquí desafortunadamente no estamos hablando de un carácter. Tenemos que hablar de un conjunto de caracteres. Y ese conjunto de caracteres nos va a dar a este grupo y nos los va a separar de todos los demás. Son ápteros, para que vean, al principio les dije apterigotas, ahora son ápteros. Antenas filiformes, ya vieron cómo son las antenas filiformes, son más largas que anchas, cada uno de los artejos. Ojos compuestos pequeños, sin ocelos, aquí sí no hay ocelos con ninguno de los dos formas, ni las hembras ni los machos, son prognatos, relativamente van a presentar pocas sedas, el pronoto es cuadrado, muy parecido al de los plecóptera, pero obviamente no puede ser un plecóptera. Los adultos no son alados y las ninfas no son acuáticas, entonces lo descartamos. Un par de cercos multiarticulados. Existe una familia que es Grilloblatidae. Existen 3 géneros. De hecho, actualmente ya me parece que ya tienen 4 o 5 géneros. Vemos esos 3 principales, que es Galoisiana, en China, Japón y Corea, Grilloblatina, al sur de Siberia, Grilloblata, en zonas occidentales de Norteamérica y Canadá, prácticamente es Canadá, Rusia, Japón y China. Hay una parte de Corea. Entonces ya saben, si consiguen viáticos para irlos a colectar y me invitan, adelante. Encantado. Los encontramos en lugares fríos, cuevas de roca caliza, montañas, bajo rocas en ciertas montañas, bajo estas características, maderas en descomposición, en bosques caducifolios, subalpinos, hasta los 2000 metros. Por arriba también nos podemos llegar a encontrar. Obviamente llegando a los 2700, 2800, olvídense, ya nos pasamos del límite. Entonces hay que bajar. Su reproducción, algunas especies en Grilloisiana presentan un cortejo táctil preliminar, como muchos grupos que hemos visto. Primero tienen que tocarse con las antenas para reconocerse. El macho toma del protórax a la hembra con las mandíbulas y la monta. El abdomen lo rodea y lo encaja en los genitales. Y puede estar así, con el ediago dentro de la estructura genital femenina, hasta 4 horas. Y ya, se va. Me acuerdo mucho de esos chistes viejos de, y el cerdo dura 18 horas ahí de adentro. Después del apareamiento, la hembra tarda unas 10 semanas para la puesta. No son inmediatos como muchos grupos que se aparean, se fecundan los óvulos, está la ovoposición y a morir. O está el intercambio, maduran los huevecillos en 2, 3 días, se dejan y a buscar otro tipo de cosas que hacer. O al cuidado parental o muchísimas cosas. Aquí no, aquí se tardan prácticamente 2 meses y medio para la puesta, después de, este, de todo este proceso. Um, Se piensa que son 8 estadios ninfales. Obviamente su ciclo de vida es muy lento por las condiciones donde viven, donde se encuentran, y además estudiarlos en esas condiciones, si no es en laboratorio, cuesta bastante trabajo y dinero, supongo. Entonces se piensa que son 8 estadios ninfales y pueden durar de 5 a 6 años, todo su ciclo de vida ninfal, más el adulto, que el adulto sí se avientan otros 2 o 3 años más. El desarrollo solamente van a incrementar el número de artejos antenales. Y los adultos viven solo 2 años. Obviamente, esto de 2 años es en condiciones de laboratorio. En condiciones naturales, muy difícil de saber.
Los adultos y las ninfas son carnívoros de insectos aletargados o muertos y otros pequeños organismos transportados por el viento. Literalmente, el viento les trae su comida. No gastan tanta energía para andar forrajeando. Obviamente sí debe de haber un forrajeo, pero ya no es tan intenso ni tan desgastante como el que ocurriría, por ejemplo, en las hormigas, en los plátidos, en los mántidos. Aquí no, aquí prácticamente están en estos sitios muy peculiares y el viento les va a traer su alimento. Se alimentan principalmente como ya dice ahí, de otros insectos, pero dentro de estos insectos, los áfidos, colémbolos, otros que no son insectos como los ácaros, también se alimentan mucho de ellos. Y porque, ya que estos son los principales organismos que los podemos encontrar en el aire. También se alimentan de materia orgánica como musgos y materia vegetal, ya sean raíces, eh, hifas de hongos, otro tipo de elementos. En laboratorio son caníbales, igual que los anteriores, y es muy común, si los tienen bajo ciertas presiones o el espacio no es el adecuado, se comen a sus congéneres. Ah, y esto es bien, bien curioso, cómo cambia la actividad de los organismos en laboratorio. Puede ocurrir por diferentes causas de las que les mencioné y el espacio es muy importante. Particularmente yo hice cultivo de colémbolos en mi doctorado y los tenía en unos frascos de Gerber un poco más anchos. Y ahí podía tener hasta 70 individuos. Llegando más allá de los 70, 80, 85, se comenzaban a comer entre ellos por el espacio. Y estamos hablando de organismos muy pequeños, que prácticamente no se alimentan, no hay canibalismo ahí. Entonces, las condiciones ambientales también pueden ocasionar, las condiciones del laboratorio también pueden ocasionar estos cambios de actitud o de alimentación. Las especies las vamos a distinguir por la estructura genitalia del macho. Y para acabarla, cada vez que vamos a colectar, tenemos que colectar al macho. Si no tenemos al macho, no podemos diferenciar entre las especies. Entonces es muy importante también colectar al macho y colectar a la hembra, obviamente. No se distinguen los detalles de los ciclos biológicos de las especies descritas. Obviamente, solamente se colectaron en algún momento, las tienen en alcohol, uh, se colectaron buscando otras cosas, se llevaron el bonche de suelo, se los llevaron a otros sitios y salieron. Posteriormente regresaron a buscarlos, los encontraron, tomaron fotos, X. Entonces, todas estas inclemencias o problemas técnicos y de logística hacen que no tengamos muchísimas respuestas a lo que estamos viendo.